Bueno, en la última clase, lo último que estuvimos viendo fue unas últimas cositas sobre los espacios núcleo e imagen de una transformación lineal, ¿sí? Y que tenía que ver con el teorema núcleo-imagen, finalmente, ¿sí? Que nos relaciona las dimensiones que tienen estos dos subespacios, ¿sí? El núcleo y la imagen, y que concluimos que su suma siempre tiene que ser igual a la dimensión del espacio de partida, siempre y cuando la dimensión del espacio de partida sea finita, ¿sí? Siempre que el espacio de partida sea de dimensión finita. Ahora, eh, lo siguiente que yo quería ver ahora tiene que ver con el asunto de lo que se llaman las matrices representantes de una transformación lineal, ¿sí? Pero eso lo vamos a dejar para después. Por ahora vamos a ver algo que está relacionado, ¿sí? Y que por ahora lo vamos a definir y después vamos a darle la interpretación en el sentido de las matrices representantes, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver hoy día van a ser los valores y vectores propios. Entonces, el asunto de la búsqueda de valores y vectores propios para un operador lineal, en realidad, en principio puede parecer una cuestión netamente teórica, media antojadiza, ¿sí? Incluso al momento de estudiar el asunto de las matrices representantes y vincularlo con eso, ¿sí? Finalmente, al hablar, como lo vamos a hacer después, al hablar de las matrices representantes, cobra un poco de sentido, digamos, el asunto de los valores y vectores propios, ¿sí? Pero eso no va a ser algo solamente que vamos a ver acá en el curso y que va a quedar ahí, ¿sí? Una de las principales aplicaciones que tiene, y pensando digamos, en su futuro cercano, va a ser en la resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Y en realidad, claro, un sistema de ecuaciones diferenciales en general, con coeficientes constantes, homogéneos y todo eso, que van a ser cosas que van a estudiar cuando tomen el curso de ecuaciones diferenciales, pareciera ser una tarea un poco compleja en principio, ¿sí? Pero todo se va a basar en que cada uno de esos sistemas van a estar asociados a una matriz, y para poder resolverla a mí me va a bastar con encontrar los valores y vectores propios de esa matriz. Y con eso voy a poder definir por completo la solución del sistema, ¿sí? Entonces vamos a entrar en eso. La pregunta va a ser la siguiente. Dada una transformación lineal, y acá, ojo, esto va a ser una transformación T que va a ir de Rn a Rn, ¿sí? El espacio de partida y llegada tienen la misma dimensión, definida por T de x igual a por x, donde A es una matriz de n por n con coeficientes reales, fija, ¿sí? Esta matriz va a estar definida, en el fondo va a ser una matriz que está definiendo la transformación, ¿sí? Esa va a estar fija, y mi variable acá va a ser el vector x, que lo puedo mover sobre todo Rn, ¿sí? Entonces, como la matriz es de n por n, si yo la multiplico por un vector de largo x, la multiplicación está bien definida, y el resultado también es un vector de Rn. Así que eso nos da la definición como corresponde acá de la transformación T. Eh, entonces, dado una transformación con esas características, la pregunta es la siguiente: ¿es posible hallar una matriz P que también va a ser de n por n? O voy a poner así: ¿es posible hallar matrices P y D, ¿sí? Donde P es una matriz P y D son matrices de n por n, eh, con P invertible,
y D diagonal. Tales que A se pueda escribir como P por D por P a la menos 1. Esa es la pregunta que nos vamos a hacer ahora, ¿sí? En el fondo, yo me estoy preguntando si es que, eh, el- en esencia, yo podría olvidarme un poco de la transformación lineal y pensar solamente en la matriz A, que la está definiendo. Y la pregunta que me voy a hacer es si será posible descomponerla de cierta forma, así como la multiplicación de tres matrices, donde una es esta matriz P, la primera que está a la izquierda, que es una matriz invertible, la última es la inversa de P, y al medio lo que voy a poner va a ser una matriz diagonal, ¿sí? Entonces voy a poner acá como observación, eh, la próxima semana veremos que esto quiere decir que T verifica que existe una base beta de Rn tal que T es representada por una matriz diagonal. Una matriz diagonal que la vamos a llamar D, ¿sí? Entonces, finalmente la base de Rn que va a existir van a ser los vectores que forman las columnas de P, ¿sí? Si yo tomo las columnas de P, cada una como un vector por separado, van a ser n vectores que van a ser linealmente independientes y van a formar una base de Rn. Y esta matriz D que está al medio es lo que llamamos la matriz, sería la matriz representante con respecto a la base beta en la partida y en la llegada, ¿sí? Y eso nos va a dar una expresión de este estilo acá arriba, ¿sí? Ese es el concepto más general. Pero nosotros ahora nos vamos a preguntar si es posible hacer esto, pensando solamente en términos algebraicos, ¿sí? Hacerse la pregunta si yo puedo escribir la matriz A como una descomposición de este estilo. Eh, para esto, consideraremos los conceptos. Sí, sí, cuando no se anota ninguna operación entre medios porque se está multiplicando. Igual que con los números. O sea, yo cuando multiplico un número A por un número B, yo escribo AB nomás. Sí, es la misma idea. Entonces, para esto consideraremos los conceptos de vector y valor propio de la transformación, de la matriz A, perdón. ¿Sí? Y ojo acá, en realidad este concepto es más general. ¿Sí? En realidad yo puedo definir valores y vectores propios para cualquier tipo de transformación lineal, ¿sí? No necesariamente una que vaya de Rn a Rm, ¿sí? Lo único que voy a necesitar es que la transformación parta en un cierto espacio vectorial y llegue al mismo espacio vectorial, ¿sí? Entonces podría ser, por ejemplo, no sé, a ver, un espacio vectorial más raro, que es de dimensión infinita, de hecho, eh, el espacio vectorial de todas las funciones continuas definidas sobre el intervalo 0,1 en los reales, ¿sí? Eso es un espacio vectorial. Eh, si yo sumo dos funciones continuas, sigue siendo continua. Si la pondero por algún número real cualquiera, sigue siendo continua, ¿sí? Así que yo podría definir de alguna forma alguna transformación allá adentro, ¿sí? Dentro de ese espacio, una transformación lineal, ¿sí? Y solamente con eso yo podría definir cuáles son sus valores y vectores propios, ¿sí? Pero hacer eso ya es un poco más complejo. Eso ya tiene que ver con una cosa que se llama teoría espectral y se arranca de los contenidos del curso, ¿sí? Entonces nosotros nos vamos a enfocar en el caso en que la función lineal esta está definida sobre un espacio de dimensión finita
Y como nosotros ya habíamos dicho, cualquier transformación que vaya, por ejemplo, de un espacio de polinomios de grado menor o igual a 2 al espacio de polinomios también de grado menor o igual a 2, es lo mismo que estudiar una transformación que va de R3 a R3, ¿sí? Porque todos los espacios de dimensión finita son iguales, ¿sí? En el sentido que dos espacios que tienen la misma dimensión son siempre isomorfos, ¿sí? Entonces nos vamos a enfocar solamente en ese caso, ¿sí? Funciones de Rn, Rn, y esas son siempre representables por matriz, ¿sí? Entonces siempre existe esta matriz A que dije acá arriba. Perfecto, entonces dicho todo eso, vamos a considerar estos dos conceptos que he mencionado aquí y que los vamos a definir ahora. Entonces, diremos que un vector B en Rn es un vector propio. Es un vector propio de A, que es una matriz de n por n, si primero B es distinto de cero y segundo que existe un lambda real tal que A por B es igual a lambda por B. En dicho caso, llamamos a lambda, al que está allá arriba, eh, el valor propio asociado a B, ¿sí? Entonces, un vector propio va a ser cualquier vector que verifique esta igualdad que estoy diciendo arriba, ¿sí? Tiene que ser un vector distinto de cero y que verifica que si yo tomo la matriz A y lo multiplico por B, el resultado es lo mismo que tomar B y ponderarlo por un cierto número, ¿sí? Y ese número por el cual voy a estar ponderando, en el fondo, va a ser lo que vamos a llamar el valor propio que está asociado a este vector, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, que este sistema, o sea, esta ecuación, digamos, A por B igual a lambda por B, siempre tiene solución, ¿sí? Siempre existe algún vector que hace esto, y ese vector es el vector cero, ¿sí? Si yo multiplico A por cero me da cero, y si yo tomo el vector cero y lo pondero por lambda, también es cero, independiente del valor de lambda, ¿sí? Entonces, si yo pensara solamente en esa parte de ahí, yo podría decir que el cero siempre es un vector propio y que su valor propio asociado puede ser cualquiera. Pero por eso agregamos, para que la definición sea más consistente, tenga un poco más de riqueza, digamos, la definición, le agregamos la condición de que B tiene que ser distinto de C, ¿sí? Entonces lo que estamos buscando, en el fondo, son vectores B distintos de cero que cumplan esto de acá, ¿sí? Y eso nos va a reducir bastante el espectro, ¿sí? Pero de todas formas vamos a ver qué cosas de este estilo ocurren y vamos a ver de qué manera las podemos estudiar. Eh, entonces, antes de avanzar con eso, en esencia lo que estamos haciendo con los vectores propios es lo siguiente, es buscar aquellos vectores tal que la multiplicación por la matriz A se comporta como una ponderación, ¿sí? O sea, son vectores que podríamos decir, entre comillas, que son agradables para la matriz, ¿sí? Porque lo único que hace no le cambia la dirección, no lo transforma en otro, nada, sino que solamente lo estira un poco o lo acorta, o lo da vuelta, ¿sí? Dependiendo de si el ponderador es positivo, negativo, todo eso, ¿sí? Pero no hace más que eso, ¿sí? No le cambia la dirección hacia donde apunta el vector ni nada de eso, ¿sí? Entonces nos vamos a centrar en el estudio de esos vectores propios, ¿sí? Ahora, vamos a ver un par de propiedades que tiene esto, en realidad una serie de equivalencias que nos va a dar una idea de cómo poder obtener los vectores propios, ¿sí? Entonces, vamos a tener acá que dada una matriz A de n por n con coeficientes reales, son equivalentes las siguientes proposiciones.
Primero, que existe, perdón, existe un B distinto de 0, tal que A por X es igual a lambda X. Y acá lo voy a poner, son equivalentes para lambda en R fijo, eso me faltó decirlo, para lambda en R fijo. Primero, que exista un vector, perdón, que exista un vector que haga esto, eso equivale a que existe B distinto de 0, tal que A menos lambda veces la matriz de identidad por B es igual a 0. Tercero, que el núcleo de la transformación lineal que está definida por esa matriz, que ahora simplemente lo voy a anotar acá con la matriz, ¿sí? Es distinto de solamente el 0, o sea, tiene más elementos que solamente el 0. Y cuarto, que la matriz A menos lambda por I no es invertible. A ver, la primera, a ver, lo que estoy haciendo acá es, fijo un lambda, ¿sí? Y voy a decir, ok, si es que existe algún vector distinto de 0 que hace esta igualdad, entonces equivale a que en realidad este sistema de ecuaciones, esto de acá, lo que estoy poniendo acá es un sistema de ecuaciones, ¿sí? Estoy diciendo, existe un B distinto de 0 que hace esto. Entonces, en el fondo, lo que estoy diciendo es que el sistema definido por esta matriz de acá, multiplicada por X igual a 0, tiene alguna solución distinta de 0, ¿sí? Y eso, de hecho, significa que tiene infinitas soluciones, ¿sí? Y eso también equivale a que si yo tomo la transformación que en el fondo que a X le asigna esta matriz multiplicada por X, esa transformación es lineal, para esa transformación voy a estar diciendo que es también equivalente a que su núcleo tenga algún elemento aparte del cero, ¿sí? Y recuerden que esto siempre va a ser un subespacio vectorial, así que va a tener infinitos de elementos. Y por último, eso va a terminar siendo equivalente a que esta matriz no es invertible, ¿sí? Entonces fíjense que en realidad si yo junto, si digo, ya, para lambda en R está fijado, si existe un B distinto de 0 que hace que A por B igual a lambda por B, estoy diciendo que B es un vector propio, ¿sí? Y la existencia de un vector propio termina siendo equivalente a que esta matriz, ¿sí? A menos lambda por la identidad, donde lambda un valor que había fijado desde antes, sea una matriz no invertible. Entonces eso me está diciendo que para encontrar los valores propios yo tengo que determinar para qué valores de lambda esta matriz de acá resulta ser una matriz no invertible. Esa va a ser la utilidad de esta proposición, ¿sí? Entonces vamos a ver una demostración rapidita de esto. Entonces veamos que uno implica dos. Bueno, si existe, si existe un B distinto de 0, tal que A por B es igual a lambda por B, restando lambda B a ambos lados de la ecuación, tenemos que A por B menos lambda por B es igual a 0. Pero resulta que A por B menos lambda por B es lo mismo que A menos, perdón, A por B menos lambda veces la identidad por B, ¿sí? Porque ahí escribir solamente el vector B o escribir la identidad multiplicada por B es lo mismo, ¿sí? Porque la identidad no cambia el valor al pasarla por la multiplicación, ¿sí? Entonces me deja eso igual a B. Y ahora aquí puedo factorizar en el fondo, ¿sí? Factorizo por B, que está multiplicando siempre al lado derecho, entonces me va a quedar A menos lambda veces la identidad por B, ¿sí? Por lo tanto, existe
un B distinto de 0, porque es el mismo de antes, que era distinto de 0, tal que A menos lambda de identidad por B es igual a 0. Ahora, veamos que 2 implica 3. Entonces yo lo que quiero ver es que el núcleo de A menos lambda I es distinto de 0. Es distinto de solo el 0. Sí que tiene algún elemento aparte. ¿Sí? Eh, entonces, si existe B distinto de 0, tal que A menos lambda por I por B es igual a 0, entonces lo que tenemos directamente es que B pertenece al núcleo de A menos lambda veces la identidad. ¿Sí? Porque es un vector que al multiplicarlo por la matriz me da 0. Y es un vector distinto de 0. Así que vamos a tener que, como, voy a anotarlo acá, como B es distinto de 0, el núcleo de A menos lambda veces la identidad no es solamente el conjunto que contiene al 0. ¿Sí? Tiene algún elemento extra. Ahora, 3 implica 4. Tengo que demostrar que si el núcleo es distinto de solo el 0, entonces la matriz no es invertible. Eh, entonces, 3 implica 4. Por lo que vimos la semana pasada, teorema núcleo-imagen, como las dimensiones de los espacios de partida y llegada son iguales, concluimos que eh, tenemos que la transformación que está definida por t de x igual a menos lambda veces la identidad por x es biyectiva, sí, solo sí, es inyectiva. ¿Sí? Porque habíamos visto que en ese caso, en que las dimensiones de partida y llegada eran iguales, se tenía que biyectividad era equivalente a inyectividad, que a su vez también era equivalente a sobreyectividad. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tengo por el teorema núcleo-imagen. Pero estamos suponiendo acá que el núcleo de A menos lambda I es distinto de solo el 0, ¿sí? Y eso es el núcleo de T, ¿sí? Esa es la transformación, ¿sí? Es distinto de solo el 0, es decir, T no es inyectiva. Luego, por la equivalencia de arriba, T no es biyectiva, lo que equivale a que la matriz A menos lambda por I no es invertible. ¿Sí? Esto lo estoy recién mencionando, ¿sí? Y lo vamos a considerar como una propiedad que tienen que saber de ahora en adelante. Si yo tengo una transformación que va de Rn en Rn, ¿sí? Esa transformación va a ser biyectiva, sí, solo si la matriz que la está definiendo es invertible, ¿sí? Ok, voy a dejar acá la demostración, sí, vamos a pasar, nos falta el 4 implica 1, pero vamos a hacer una pequeña pausa, voy a aprovechar que parece que están llamando afuera, y continuamos a las 11:10.
Ok. em, Antes de seguir, no sé si hay alguna consulta sobre lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Sobre la definición de lo que son los valores y vectores propios, sobre cómo está lo que ya hemos demostrado al menos también de la proposición, si es que queda alguna duda. Ok, continuamos entonces. Entonces, como decía, para poder cerrar el ciclo de equivalencia, me falta demostrar que 4 implica uno, ¿sí? Pero en vez de hacer eso, vamos a darnos cuenta que en realidad todas estas explicaciones que ya demostré se pueden revertir, ¿sí? En ese sentido, si A menos lambda I no es invertible, significa que la transformación T, que yo definí acá, esta, no es biyectiva, ¿sí? Como no es biyectiva, en particular no es inyectiva, y por lo tanto, eh, el núcleo de esa transformación va a ser distinto de solo el cero, ¿sí? Así que ahí tenemos que 4 implica 3, ¿sí? Para 3 implica 2, como el núcleo tiene algún elemento que es distinto de cero, si yo tomo ese elemento, lo que voy a tener es que si multiplico la matriz A menos lambda I por él, me va a dar 0, porque pertenece al núcleo, y es un número, o sea, perdón, y es un vector distinto de 0. Así que ahí encontré que existe un B distinto de 0 que hace esta igualdad de la derecha, ¿sí? Así que 3 implica 2. Y para 2 implica 1, es cosa de darse cuenta que en realidad yo lo único que tengo que hacer es tomar este vector B que existe acá, que es distinto de 0, ponerlo aquí, poner esta igualdad, hacer la distributividad en esta multiplicación, así que nos va a quedar A por B menos lambda por la identidad por B, que es lo mismo que lambda por B, y después sumar lambda por B a los dos lados de la ecuación. Y voy a llegar a que A por B es igual a lambda por B, ¿sí? Así que 2 implica 1. ¿Sí? Entonces no lo voy a detallar, pero finalmente toda esta, en realidad, cada uno de los pasos que hicimos al ir demostrando, digamos, 1 implica 2, 2 implica 3 y 3 implica 4, en realidad fueron pura equivalencia, ¿sí? Fueron dentro de los mismos argumentos que usamos, se veía la equivalencia, ¿sí? Ok, entonces, la parte importante de esto, la consecuencia importante de esto, va a ser que eh, hallar un valor propio, o digamos un valor, un vector y su respectivo valor propio, y su respectivo valor propio, corresponde a lo siguiente. Primero, hallar lambda en R, tal que A menos lambda por la identidad, esta matriz, perdón, eso no es invertible, ¿sí? Y esto quiere decir que lambda va a ser un valor propio, y para el lambda anterior, obtener, y aquí ojo con lo que voy a escribir, obtener las soluciones de la ecuación A menos lambda I por B igual 0, ¿sí? ¿Y por qué pongo las soluciones? Porque el valor de lambda que estoy tomando, que es justamente el anterior, me hace que la matriz A menos lambda I no sea invertible. Y al ser una matriz de n por n no invertible, yo sé automáticamente que este sistema va a tener infinitas soluciones, ¿sí? Ahora, métodos para hacer eso nosotros ya tenemos, ¿sí? Si pensamos, por ejemplo, en la pregunta
hasta 1 de la tarea, yo lo primero que necesito es obtener un valor lambda que haga que A menos lambda la identidad no sea invertible. Eso corresponde a tomar la matriz A y en toda su diagonal, a todos los elementos de la diagonal, restarles lambda, ¿sí? Y en el fondo se podría reducir a hallar, mediante escalonamiento, por ejemplo, las condiciones sobre lambda para que la matriz no sea invertible. Y eso va a significar que al escalonar no me queda bien escalonada, ¿sí? Entonces, eso me va a indicar que para los valores de lambda que hagan eso, voy a tener que la matriz no va a ser invertible. Y una vez que yo conozco esos valores, puedo reemplazarlos en esa matriz, la matriz original, digamos, y resolver el sistema de ecuaciones con lado derecho igual a cero. Y ahí voy a obtener todos los valores propios que se corresponden con ese valor propio. Ahora, eso va a ser bastante engorroso en general, ¿sí? Entonces vamos a introducir un nuevo concepto que nos va a ayudar a hacer esto de una manera un poco más simple, ¿sí? Entonces, introduciremos el concepto del determinante de una matriz. Ya, y ojo acá, esto es el determinante de una matriz cuadrada, ¿sí? Tiene que ser una matriz cuadrada, el cual nos va a ayudar a reducir la búsqueda de valores propios a la búsqueda, o digamos al cálculo de raíces de un polinomio. ¿Sí? Entonces, determinante se define como sigue. Ya esta es una definición recursiva, ¿sí? Hay que mirarla con ojo para poder entenderla bien. Entonces, la definición de esto va a ser la siguiente. Se define el determinante de una matriz A de n por n con coeficientes reales, como sigue. Primero, si n es igual a 1, el determinante de A, que lo vamos a denotar así como si fuera un valor absoluto, va a ser igual a A, donde A es la única componente de la matriz A, ¿sí? Si n vale 1, significa que la matriz A es de 1 por 1, o sea, tiene un solo elemento, ¿sí? Y vamos a decir que el determinante va a ser ese elemento, ¿sí? Aquí, ojo, ojo acá con la notación, yo estoy poniendo el determinante, lo estoy denotando como un valor absoluto, ¿sí? Otras veces se escribe como det y entre paréntesis la matriz, ¿sí? Esa es otra forma de anotarlo. Pero cuando no haya confusión vamos a ocupar esto, ¿sí? En el curso el que les sigue a usted, el curso de cálculo avanzado, en algún momento van a ocupar el concepto del determinante, ¿sí? De una matriz bien específica que aparece asociada a las funciones, ¿sí? Eh, y ahí hay que tener ojo, porque ahí lo que se ocupa es justamente el valor absoluto del determinante. Así que ahí lo más probable es que escriban las dos barritas y adentro de las dos barritas escriban det y la matriz, adentro, ¿sí? Para que no se confunda, ¿sí? Pero, claro, hay que tener ojo con la notación porque acá lo podemos denotar como un cierto valor absoluto, en el fondo, pero eso no significa que el resultado tenga que ser mayor o igual a cero, ¿sí? De hecho, acá si mi matriz de 1 por 1 tiene solamente el número -3, el determinante de esa matriz va a ser -3, ¿sí? Ahora, si es que
n es más grande que 1, entonces vamos a definir el determinante de A como la suma desde 1 hasta n de menos 1 a la i más 1 por A sub i1 por el determinante de A super i1, donde A super i j en general, ¿sí? Si yo tomo i y j números allá arriba de A, corresponde no a la potencia, ¿sí? Esto es notación también, corresponde al resultado de eliminar de A la fila I y la columna J, ¿sí? ¿Eso qué hace? Fíjense que si tengo una matriz de n por n y yo elimino su fila I y su columna J, lo que me queda va a ser una matriz de n-1 por n-1, ¿sí? Por eso esta definición es recursiva, ¿sí? Porque ahora necesito para esta matriz que tiene una fila y una columna menos, tengo que volver a calcular el determinante. Entonces ahí vuelvo a la definición. ¿Cómo se calcula el determinante para esa matriz? ¿Sí? Si n-1 sigue siendo más grande que 1, tengo que volver a aplicar la fórmula para eso, ¿sí? Y ahí lo que me va a aparecer ahora en estas partes va a ser el resultado de eliminarle ahora otra fila y otra columna a esa que ya era más chica. Entonces ahora va a quedar de n-2 por n-2, ¿sí? Y si yo voy avanzando así, eventualmente voy a llegar a una matriz de 1 por 1, ¿sí? Y ahí voy a ocupar esta otra rama de la definición del determinante. Y voy a tener una mezcla, una suma gigante de números reales, ¿sí? Que nos va a dar el valor del determinante de la matriz, ¿sí? Mientras ven esa definición, denme un segundo. ¿Sí? Estamos. Ya, ahora sí, disculpen, que venían de la municipalidad. Estaban haciendo
una encuesta. Ya. Continuemos. Disculpen por la interrupción. Entonces, como les decía, esta definición es más bien recursiva, ¿sí? En el sentido de que se llama a sí misma cada iteración del cálculo, ¿sí? Pero lo importante para nosotros es, más que memorizarse la fórmula, ¿sí? Vamos a entender cómo funciona el cálculo, ¿sí? Porque eso lo hace más simple de desarrollar, ¿sí? Más que estarse memorizando una fórmula y estarla tratando de aplicar en cada caso, es mejor entender la mecánica que hay por detrás del cálculo del determinante, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces, ejemplo, voy a tomar la matriz A, que está dada por, va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ya? Esta va a ser la matriz con la que voy a partir. Entonces, ¿qué me dice esto? La fórmula lo que me dice es lo siguiente. Yo tengo que tomar la matriz A, ¿sí? Y tengo que ir poniendo estos menos 1 a la I más 1, ¿sí? Donde I lo que hace, fíjense acá, si yo veo acá tengo un A sub I1, lo que voy haciendo es recorrer las filas de la matriz A, ¿sí? Entonces, según esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? El determinante de A va a ser igual a. Parto con I igual a 1. En este caso, este menos 1 a la 1 más 1 sería un menos 1 al cuadrado, me da un 1, me da un número positivo, ¿sí? Un 1 positivo. Después eso lo multiplico por el elemento que está en la posición 1, 1, ¿sí? Que sería este de acá. Entonces voy a dejarlo anotado ahí. 1 por, y tengo que tomar ahora el determinante de la matriz que me queda de eliminar la fila 1 y la columna 1, ¿sí? Que fíjense que justamente la fila y la columna en las cuales la intersección de ellas dos es el número que puse acá al lado, ¿sí? Entonces, si yo elimino de la matriz A esta columna y esta fila, lo que me queda va a ser esta parte de acá, estos cuatro números de aquí. Entonces nos va a quedar una matriz que va a tener un 5, un 6, un 8 y un 9. ¿Sí? Listo, ese es el primer término de esta sumatoria. Después paso al siguiente término, ¿sí? Tomo i igual a 2. Ahora, como i vale 2, acá esto me aparece un menos 1 elevado a 3, así que me aparece un signo menos. ¿Sí? Acá tengo que poner menos, y eso multiplicarlo por este a sub 2, 1, o sea, el elemento que está en la segunda fila, primera columna. O sea, ahora estoy viendo este de acá, este 4. Y eso multiplicarlo por el determinante de la matriz que resulta de eliminar justo esa fila y esta columna, ¿sí? Así que nuevamente lo mismo, o sea, elimino la fila y la columna, tales que la intersección de ellas dos tiene el número que puse acá al lado, ¿sí? Y eso nos va a quedar acá la matriz que tiene 2, 3, 8, 9. Paso al siguiente. Y igual a 3 en este caso, ¿sí? Entonces nos va a quedar menos 1 elevado a 4, así que me va a aparecer un signo más acá. Bueno, el signo que va a aparecer, de hecho, depende igual del número que va a ir multiplicando acá al lado, ¿sí? En realidad esto lo que hace es ir cambiándole el signo eh, intercaladamente al elemento que va multiplicando acá, ¿sí? Pero en este caso, bueno, nos va a quedar más, y acá tengo que tomar ahora el término A31, ¿sí? Que sería tercera fila, primera columna, este de acá. Entonces se lo ponemos acá, y eso lo multiplico por el determinante de la matriz que me resulta de eliminar la fila donde está ese 7 y la columna donde está ese 7. ¿Sí? Entonces nos va a quedar esta parte de acá arriba, que tiene un 2, 3, 5, 6. ¿Sí? Esa es la primera parte. ¿Sí? Ahí ya avancé. Fíjense que ahora mi problema de calcular el determinante de una matriz de 3 por 3 se redujo ahora a calcular el determinante de 3 matrices de 2 por 2. ¿Sí? Entonces, vuelvo a estar en el segundo caso de la definición. Tengo que calcular determinantes de matrices con dimensión mayor que 1. ¿Sí? Entonces, sigamos. Bueno, este 1 que está multiplicando
Bueno, antes de seguir, fíjense que lo que fue pasando acá es que los signos que iba poniendo en el fondo se van intercalando, ¿sí? Parto acá con más, menos, más, ¿sí? Y siempre va a ser así. Si esto fuese de largo de hacia abajo, voy a ir siempre así. Más, menos, más, menos, más, menos, y así voy a ir intercalando, ¿sí? Y siempre voy a estar eliminando para las submatrices que aparecen acá, siempre voy a estar eliminando esa primera columna y la fila correspondiente, dependiendo en qué fila voy en ese momento, en esto de ir recorriendo la matriz hacia abajo. Entonces, repitamos el procedimiento. Este 1 no lo voy a escribir de nuevo, o ya sí, escribamos. 1 por, y ahora tengo que calcular el determinante de esta matriz de acá, ¿sí? Entonces vamos a repetir el mismo procedimiento. Parto aquí. Siempre parto con un signo positivo, ¿sí? Porque es la fila 1 con la que parto siempre, así que eso va a ser un 1. Va multiplicado por el elemento que está ahí, por el que marqué en verde, entonces sería un 5 por el determinante que me queda de eliminar justo esa primera columna y la primera fila. Entonces va a ser el determinante de la matriz que tiene solamente al 9. ¿Sí? Y ojo acá con la notación, recuerden, esto es el determinante de la matriz que tiene eso. Si esta fuera un número negativo, si acá fuese un menos 9, por ejemplo, el resultado de eso va a terminar siendo menos 9. ¿Sí? Ojo con eso. Ahora, tengo que pasar ahora a la siguiente fila. Entonces tengo que tomar este 8, pero ese va con un signo negativo acá, ¿sí? Porque se van intercalando los signos. Entonces me va a quedar 8, y acá por el determinante que me queda de eliminar primera columna, segunda fila, nos va a quedar un 6. Y ahora paso al siguiente, menos 4 por, y repito el mismo procedimiento. Esto nos va a quedar, voy a empezar a hacerlo un poco más rápido, esto es 2 por 9, menos, y acá después viene este, 8, 3, más 7, y repito acá. Esto va a ser 2 por 6, menos 5 por 3. ¿Sí? Y ahora, nuevamente, todo mi problema, que era encontrar el determinante de una matriz de 3 por 3, se reduce ahora a calcular el determinante de 6 matrices de 1 por 1. ¿Sí? Y eso lo puedo hacer de manera así, ¿sí? Porque por la definición me dice que si la matriz es de 1 por 1, el determinante es simplemente el número que tiene adentro la matriz. ¿Sí? Entonces esto nos queda 1 por 5 por 9 menos 8 por 6 menos 4, y todo eso multiplicando a 2 por 9 menos 8 por 3, más 7, multiplicando a 2 por 6 menos 5 por 3. Y aquí ya el resto es aritmética, ¿sí? El 1 no lo voy a escribir, ¿para qué lo voy a escribir de nuevo? Entonces ahí tengo 45 menos 48, menos 4 veces, y acá voy a tener 18 menos 24, más 7, por 12 menos 15. Esta primera resta me da menos 3, acá va a tener menos, me va a quedar más 4 por 6, menos 7 por 3. Entonces tenemos menos 3, más 24, menos 21, y esto nos da, finalmente, esto nos da 24 menos 21 sobre 3, esto nos da 0. ¿Sí? Perfecto. Tengo finalmente el determinante de esta matriz. Si es que no lo calcule mal en el sentido de que me haya equivocado en las multiplicaciones de los números en algún caso. A ver, por 8, 24, después resto acá, 45, 48 menos 3. Acá tengo 18 menos 24, eso nos da 6, con un menos, nos da menos 6, así que nos queda más 6 por 4, y acá nos da menos 3, nos da esto, menos 7 por 3, 21,
Acá 24, 24 menos 21 son 3, más menos 3, 0. Sí, ahí dio el valor del determinante. ¿Sí? Ahora, el determinante en sí tiene varias propiedades, ¿sí? Pero van a ser dos de esas propiedades las que más nos van a importar. Tres. Son tres propiedades que nos van a importar porque nos van a ayudar al cálculo de los determinantes Profe, de una una matriz en duda. general. ¿Sí? Por ejemplo, si había un número negativo que pasaba dentro de la matriz, por ejemplo, si el 9 o el 8 hubiesen sido negativos, ¿se mantiene el signo? Lo que pasa es que siempre lo que hace este menos uno, eso hay que tenerlo presente. No es que en la expresión acá los signos se van intercalando, sino que lo que va a hacer es eh, cada vez que yo esté, digamos, en una fila par, le va a cambiar el signo al número correspondiente. A ver, deme un segundo. Ahí lo explico de nuevo. Dame un minuto. ¿Sí? ¿Hola? ¿Sí? Ah, ok. Ya, disculpen. Ahora venía a dejar mercadería ahora. Ya. Eh, sí, lo que decía es que, claro, finalmente el efecto que tiene este menos uno a la i más uno es que va, digamos, intercalando los signos, pero lo que hace en el fondo es, cada vez que yo estoy en una fila par, le cambia el signo al número que está acá. ¿Sí? O sea, si es negativo lo vuelve positivo, si es positivo lo vuelve negativo. ¿Sí? Y eso es lo que va apareciendo acá. ¿Sí? Entonces, claro, yo siempre ponía el menos y después ponía el número al lado, pero si hubiese sido negativo el número que correspondía, después tenía que reemplazar, pues tenía que poner acá un más, porque ahí me quedaría un menos uno por menos el número, así que me queda positivo. ¿Sí? Ese es el efecto que tiene. Profe, Sí, dime. y también los otros números que están con módulo siempre serán positivos. No, no, porque eso es notación. Esto acá, cuando estoy escribiendo esto, estoy hablando del determinante de la matriz de uno por uno, que tiene solamente al 9. ¿Sí? No es Ah, el ya, valor no es. absoluto. Ah, ya. ¿Sí? En realidad yo podría haber hecho todo esto y en vez de escribir, voy a ponerlo acá como observación, ¿sí? Porque de hecho eso es importante para no generar confusiones. Observación, aquí usamos que si yo tengo las dos barritas con algo adentro, ya sea una matriz o solamente un número, eso corresponde a determinante de eso, ¿sí? Que es la otra notación que es válida, ¿sí? Así que hay que tener eso presente. Ahora, nosotros acá en el curso como que nunca vamos a estar ocupando valores absolutos en realidad, entonces no debería haber confusión. Pero en cursos futuros podría sí haberla, entonces hay que tener claro cuándo se está trabajando con determinantes o cuándo se está trabajando con valores absolutos, ¿sí? Ok. Eh, Eso con el determinante. Ahora, los últimos 5 minutos que quedan, voy a mencionar unas propiedades que tiene esto, ¿sí? Y que las voy a dejar enunciadas, ¿sí? Las demostraciones no las vamos a hacer porque son súper largas y no aportan mucho. Eh, pero son propiedades que nosotros vamos a ocupar para poder determinar los valores propios de una matriz, ¿sí? Entonces, propiedades. Vamos a tener primero que el determinante de una matriz A traspuesta
es lo mismo que el determinante de A, ¿sí? O sea, transponer la matriz no me genera ningún cambio en el determinante. Segundo, vamos a tener también que el determinante de A es 0, si solo si A es invertible. Y de cierta forma, el determinante me está diciendo cuándo va a ser posible, entre comillas, dividir por A. ¿Sí? Y eso va a ser cuando yo pueda dividir por el determinante de A. ¿Sí? Entonces, eso va a ser posible siempre que, determinante de A distinto de 0, si solo si A es invertible. ¿Sí? Entonces va a ser cada vez que yo pueda, que este número sea distinto de 0. ¿Sí? Si es 0, tengo automáticamente que la matriz no es invertible, y eso es lo que nosotros vamos a ocupar para el cálculo de los valores propios. Tercero, que tiene que ver con, bueno, una propiedad que se ve rara escrita, pero ahí la voy a explicar, ¿sí? Y que tiene una consecuencia que se desprende de la primera propiedad también, ¿sí? Nosotros acá vamos a tener que el determinante de una matriz A, o digamos para I0 entre 1, perdón, para J0 entre 1 y n, ¿sí? Para algún índice de columna que va a estar fijo, el determinante de A es la suma desde I igual 1 hasta n de menos 1 a la I más J0 por A sub I J0 por el determinante de A super I J0. Y de la misma forma para I0 entre 1 y n, déjenme terminar de escribirla y voy a explicar esta cosa acá. J igual 1 hasta n de menos 1 a la I0 más J por A sub I0J por el determinante de A super I0J. Estas dos fórmulas se llaman las fórmulas de cálculo del determinante por fila o por columna, ¿sí? Y son todas iguales, ¿sí? Da lo mismo cuál fue el J0 o el I0 que yo fijé, estos valores siempre van a ser los mismos, ¿sí? Entonces eso indica que la definición del determinante es una cuestión bien fuerte, ¿sí? Porque, a ver, por ejemplo, sobre todo con el intercambio de columnas, si yo intercambio columnas en una matriz, yo sé que la solución de un sistema de ecuaciones no va a cambiar su solución, ¿sí? Sí que intercambio las filas correspondientes también del lado derecho, ¿sí? Porque ahí lo único que estoy haciendo es intercambiar las ecuaciones, y eso no cambia la solución, ¿sí? Acá está pasando más o menos lo mismo, ¿sí? Esa es más o menos la idea. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Fíjense que acá la fórmula que yo di como definición del determinante está dada como con, digamos, donde acá J0 vale 1, ¿sí? Porque acá pongo I más 1, acá pongo I1 y acá también pongo I1. Entonces es como esta misma fórmula, pero con J0 igual a 1, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacíamos ahí? Yo me paraba en la columna 1 y la iba recorriendo hacia abajo y eliminando las filas correspondientes cada vez que iba avanzando en la expresión de la sumatoria, ¿sí? Esto lo que me está diciendo es que yo en realidad me puedo parar en otra columna J0 en cualquiera y hacer el mismo procedimiento. Y cada vez voy a eliminar, cuando esté parado en un número que estoy poniendo, en un A sub IJ0, lo que voy a eliminar es la columna J0 y la fila correspondiente, ¿sí? O sea, en este ejemplo acá hubiera sido, por ejemplo, acá en el primer cálculo, yo tendría que haber tomado, si tomaba la columna 3, por ejemplo, tendría que haber visto primero, bueno, ¿cuánto vale menos 1 a la 1 más J0, que en ese caso J0 vale 3? Sí, vale 3. Entonces me hubiese quedado un menos 1 a la 4. Sería un número positivo. Entonces pondría más 3 por lo que me resulta de eliminar la primera fila y la última columna, y me queda esta matriz de acá. Y esa matriz hubiese sido la que tenía que poner acá. Después, menos 6 por lo que me queda de eliminar
la segunda fila y la tercera columna. Y ahí me hubiese quedado acá al lado la matriz 1, 2, 7, 8. Y por último, más 9 por la matriz que me queda de eliminar la tercera fila y la tercera columna, que hubiese sido la matriz 1, 2, 4, 5. ¿Sí? Y si yo hubiese desarrollado eso hacia abajo, me hubiese dado acá el mismo resultado. ¿Sí? Y la otra es básicamente la misma idea, pero hacerlo por filas. ¿Sí? Entonces, en vez de estar recorriendo así por columnas hacia abajo, siguiendo la misma mecánica, lo voy a hacer por filas. ¿Sí? Voy a hacerlo por filas y me va a dar el mismo resultado también. Entonces, por ejemplo, acá en la primera hubiese sido eliminar esto, o sea, tomar este 1, eliminar esa fila, esta columna, y quedarme con esta matriz, que es esto mismo que está acá. Pero después acá hubiese sido menos 2 por el resultado que me queda de eliminar la primera fila y la segunda columna. Y ahí me hubiese quedado acá, bueno, un 2 aquí, y acá la matriz 4, 7, 6, 9. ¿Sí? Y después más 3 por el resultado que me queda de eliminar la primera fila y la tercera columna, que hubiese sido la matriz 4, 5, 7, 8. ¿Sí? Entonces, estas fórmulas me dicen que en realidad da lo mismo cuál fila yo elija como fila, con cuál fila o columna yo elija para hacer el cálculo, el resultado va a ser siempre el mismo. No, si fuese otra matriz, no necesariamente da 0, ¿sí? Porque si no, lo que estaría diciendo, según la propiedad 2, si es que toda matriz da determinante 0, la definición del determinante no tendría sentido, porque si algo que siempre me da 0 es como definir una función constante, eso no me sirve para nada, ¿sí? Pero si diera 0 siempre, significaría que ninguna matriz sería invertible, ¿sí? Y nosotros sabemos que existen matrices invertibles, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la utilidad que tiene esta propiedad? Y con eso termino ahora, ¿sí? Es que muchas veces las matrices que nosotros vamos a trabajar, podría ser que haya una fila que, salvo en una parte, tenga puro 0. Entonces a mí me conviene, dije fila, ya, supongamos que en una columna tiene puro 0 excepto en una posición. Entonces a mí me conviene hacer el cálculo ocupando esa columna, ¿sí? Porque va a ser 0 por algo, más menos 0 por otra cosa, más 0 por otra cosa, y voy a seguir bajando hasta que de repente voy a encontrar con, no sé, por ejemplo, 3, y eso recién va a ir multiplicado por otra cosa, por otro determinante, y después voy a seguir y el resto van a ser puros ceros también. Entonces después el siguiente determinante que voy a tener que calcular va a ser solo uno, no van a tener que ser varios, ¿sí? En general, cuando las matrices no tienen ceros, ¿sí? Como esta de acá, por ejemplo, da más o menos lo mismo con cuál columna o fila yo parto haciendo mi cálculo, ¿sí? Pero cuando hay matrices que tienen ceros entre medio, de repente es buena idea fijarse, bueno, en cuál fila o columna hay más ceros, ¿sí? Y partir con esa, porque esa nos va a ahorrar algunos cálculos de ahí en adelante, ¿sí? Entonces voy a dejar esto escrito para la próxima clase con todo esto. Hallar valores propios equivale a buscar los valores de lambda en R, tales que P de lambda, perdón, que va a estar definido como el determinante de A menos lambda veces la identidad, sea 0. ¿Sí? Y esto de acá es lo que vamos a llamar el polinomio característico de A. ¿Sí? Entonces, en la próxima clase lo que vamos a hacer es dedicarnos a estudiar algunos casos, ¿sí? Vamos a tomar algunas matrices, vamos a calcular sus valores propios y a partir de ello vamos a obtener sus vectores propios, ¿sí? Y todo eso se va a reducir a hacer el cálculo de este objeto de acá, que va a ser el determinante de A menos lambda veces la identidad, y eso nos va a entregar siempre un polinomio, ¿sí? Y va a ser un polinomio de grado igual al tamaño de la matriz. Si tengo una matriz de n por n, si hago una matriz de n por n, el polinomio característico va a ser un polinomio de grado n, ¿sí?
y el cual va a verificar que sus raíces, ¿sí? Los valores donde ese polinomio se anula, son justamente los valores propios de la matriz. ¿Sí? Eso. Lo dejamos hasta acá, me pasé unos minutitos. Justo llamaron, justo hoy día mi mamá con mi hermano fueron al supermercado y vinieron de la municipalidad un par de veces, así que eso nos cortó un poco la clase. Difícil correr la fecha de la tarea unos días. Sí, porque tengo que tener tiempo para poder corregirlo antes de que sean los exámenes. Ese es el problema, y ya la fecha que tenemos ya va a ser hasta el 21, viernes 21. Sí, no tenemos mucho espacio ahí para moverla. ¿Sí? En el mejor de los casos quizá podría dar un día más, pero no más que eso, porque si no voy a tener cómo corregirla. Ah, sí, ojo con eso, recuerden, fíjense bien en la tarea, dice, entrega el 11 porque esa fue la información que dio la escuela, ¿sí? Pero yo le puse que con atrasos hasta el 21, ¿sí? Y creo que había mencionado ahí, ya lo mencioné en la clase anterior también, si no me equivoco, esos atrasos son como, están puestos ahí, pero no implican descuentos. O sea, ustedes tienen hasta el 21 para poder entregar la tarea. ¿Sí? Ojo con eso. Sí, tienen hasta el 21. Sí, por eso no tengo mucho margen para mover la fecha después del 21, porque ese día viernes terminan las clases y la semana siguiente son los exámenes, si no me equivoco. Entonces, si nos tiran el examen muy encima, tengo que tener tiempo para poder corregir la tarea 2 para saber quiénes tienen que dar el examen y quiénes no. ¿Sí? Ya, ok. Entonces, ¿hasta qué fecha es la tarea 2? Hasta el 21. ¿Sí? Les recomiendo eso. ¿Sí? Les recomiendo que, si bien tienen hasta el 21, traten de avanzarla pensando que es para el 11. ¿Sí? Si bien todavía les va a faltar un poco de materia, de hecho, sí, les va a faltar materia, pero con lo que ya tenemos la pregunta 1. Con la pregunta 1 ya se puede hacer. ¿Sí? Y con esto último que acabo de escribir, pueden avanzar la pregunta 2. No hay descuentos después del 11. No hay ningún descuento después del 11. Y como les decía, aquí esto ya lo pueden hacer. ¿Sí? O sea, en la pregunta 2 que les pregunto, de estas 4 matrices, calcule valores vectores propios y determine cuáles son diagonalizables. ¿Sí? El concepto de diagonalizable ya lo escribí, pero no lo definí. ¿Sí? Que el hecho de que se pueda escribir esto de la forma P por D por P a la menos 1. Eso por una parte. Cálculo de valores propios. Acá acabo de explicar cómo se hace. ¿Sí? El lunes van a ver ejemplos probablemente en la ayudantía, pero los conceptos para poder hacerlo ya los definí. O sea, es cosa de tomar la matriz A, restarle la identidad ponderada por lambda, que eso significa restarle lambda a las componentes que están en la diagonal de la matriz A, y después calcular a eso el determinante. Eh, casi, casi. Acá lo que pasa es que esta matriz A tiene como determinante 0, ¿sí? Y claro, eso en este caso equivale a que si a A le resto 0 veces la identidad, el determinante de eso es 0, así que sí, efectivamente 0 es un valor propio, ¿sí? Pero acá yo no estaba haciendo el estudio de los valores propios en sí. Acá yo lo que estaba haciendo era solamente calcular el determinante de la matriz A. Yo lo que tengo que hacer en general es tomar la matriz A, restarle la identidad ponderada por lambda, y a esa matriz que me resulta, calcularle su determinante, ¿sí? Y ese determinante va a quedar en términos de lambda, y eso va a dar un polinomio, ¿sí? Y los valores donde ese polinomio se haga 0, ¿sí? Los valores de lambda para los cuales el polinomio se haga 0, son justamente los valores propios. ¿Sí? Eso. De todas formas van a ver esto en ayudantía, ¿sí? Y nosotros el martes ya vamos a poder cerrar todo lo que es necesario para hacer la tarea, que justamente sería lo que nos faltaría, que serían los vectores propios, y
el concepto de diagonalización, ¿sí? Que va a ser una definición simplemente que voy a dar. ¿Ok? Eso. Ya lo dejamos hasta acá, que tengo que luego empezar la otra clase. Si tienen alguna otra consulta, correo, foro, lo mejor foro sobre todo, ¿sí? Foro o Discord. ¿Sí? De repente el correo me llegan tantas cuestiones que se me pasan los correos entre medio. De hecho, tengo varios que me di cuenta que tengo sin responder, así que entre hoy día y mañana voy a tratar de responderlo. ¿Ya? Eso. Que tengan un buen fin de semana y nos estamos comunicando el día martes. ¿Sí? Cualquier consulta que tengan, se comunican conmigo. Chao, chao.